Hola, yo soy Luis Simón y estás escuchando Radio Vid, un podcast especialmente diseñado para el tour virtual del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy viajamos a Guatemala, un país culturalmente diverso, para hablar de su riqueza cultural, pero sobre todo para entender cómo esta riqueza impacta en el desarrollo. ¿En qué áreas hemos avanzado? ¿Qué nos falta? ¿Cómo podríamos generar más oportunidades más inclusivas que nos permitan lograr más impacto? A estas y a otras preguntas les esperan respuestas sorprendentes en la voz de nuestros invitados de hoy. ¿Listos? ¡Vamos! Hola Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas tardes. Inés Tristao, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Guatemala. Bienvenida a Radio Vid, qué placer estar en Guatemala y bueno, muchísimas gracias por esta invitación para hablar de un tema tan interesante que tengo que confesarte que me apasiona. Como es la diversidad en este país tan rico que tiene un patrimonio como muy pocos, ¿no? ¿Qué significa para ti, viniendo de Brasil, este cambio cultural? Bueno, Brasil también es muy diverso, pero tengo que decir que llegando a Guatemala y conociendo, la riqueza de la cultura y la variedad multiétnica de Guatemala, un país mega diverso, la verdad que me ha impresionado mucho y he podido viajar al interior del país y conocer muchas de las ciudades, pero también de las zonas rurales, y esa diversidad de culturas, pero también de recursos naturales me ha impresionado mucho. Ahora, esta diversidad de la que estamos hablando, ¿es una oportunidad o es un desafío? Definitivamente es una oportunidad, Luis. Yo creo que el país tiene mucho para ofrecer, pensando en todas las oportunidades que se abren actualmente con la bioeconomía, por ejemplo, con el turismo cultural. Yo creo que Guatemala tiene una oferta única que ofrecer al mundo. Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Vid. Es un gusto enorme conocerte en persona. Qué buena oportunidad esta, ¿no? Para hablar contigo de Guatemala, de la cultura, de este país maravilloso, mágico, del cual eres oriundo, ¿verdad? Hugo, queremos conocer más sobre tu gente. Contanos de dónde vienes y en qué consiste tu trabajo aquí dentro del Vid. Sí, yo soy maya quiché. El pueblo quiché es el mayoritario dentro del pueblo maya. Estamos hablando de más de 1 millón de habitantes. Y el país en su conjunto tiene 43% de población indígena, siendo el país con mayor porcentaje de población indígena en toda América Latina, incluso arriba de Bolivia, según el último censo. Hugo Us, especialista en desarrollo social. Bueno, para mí es un verdadero reto trabajar en el banco y a la vez una oportunidad de poder colaborar para que lo que hacemos en el banco responda a esa diversidad cultural que tiene el país. Inés, y culturalmente hablando, ¿cuáles son a tu parecer los mayores desafíos que tiene Guatemala? Sí, en el caso de desafíos, todavía hay retos importantes en términos de acceso a servicios de calidad en varios sectores de educación, en salud, en transporte, conectividad, y también que esa oferta de servicios sea adaptada culturalmente para las poblaciones que quiere servir, ¿no? Entonces yo creo que eso todavía es un reto importante de país, y que además, esa diversidad mejor reflejada a nivel de las políticas públicas y también a nivel de la inversión.
en el presupuesto que tiene para justamente poder generar esa oferta de servicios de calidad, pero que sea inclusiva. Hugo, ¿cómo es en tu día a día trabajando en proyectos de desarrollo social en el BID? Te confieso que me intriga saber cómo se trabaja en desarrollo desde la diversidad cultural en un país como este, en el que las comunidades con las que interactúas a diario hablan tantos idiomas y sobre todo son tan diversas. Sí, son 22 idiomas de origen maya, más el garífuna y xinca, son 24 pueblos indígenas en el país. Pues el punto de partida, digamos, es tener datos actualizados, lo más completo posible, ya sea en base a los censos o encuestas de hogares, así como estudios cualitativos también que se pueden realizar para que nos den la mayor calidad de insumos para el trabajo que necesitamos, porque eso nos sirve a nosotros como insumos para diseñar las operaciones, las diferentes operaciones que se hacen, ya sea en salud, educación, justicia, recursos naturales, casi en todos los ámbitos, en muchos de los ámbitos se activa, digamos, o hay implicaciones o hay aspectos relacionados a la diversidad. Entonces, eso, digamos, es el primer punto de partida, digamos, y creo que lo importante es involucrarse en las primeras etapas de preparación con nuestras contrapartes de gobierno. En nuestras contrapartes de gobierno hay como diferentes dependencias que se relacionan con género y con diversidad, dependiendo del ministerio. Puede tener diferentes como grados de jerarquía, diríamos. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación hay un viceministerio de Educación Bilingüe Intercultural. Y en Salud hay una unidad de pueblos indígenas y salud intercultural. En el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, es una unidad de género y multiculturalidad. Y así sucesivamente hay muchos, casi la mayoría de ministerios del Ejecutivo tienen alguna dependencia que tiene que ver con los temas de diversidad. Entonces, esa es como nuestra contraparte también, con la cual empezamos a conversar para identificar qué acciones, cuáles son los retos que enfrentan, digamos, en este caso los pueblos indígenas, y cómo podemos abordarlos desde la operación que se está preparando. Esa es una primera etapa, y luego, claro, conforme se avanza en la preparación, surge la importancia de hacer las consultas, digamos, y tener esa interacción comunitaria también, para entender mejor esos desafíos que se están enfrentando y cómo se pueden abordar en los programas que estamos preparando. Inés, ¿qué rol tiene el BID frente a esta necesidad de políticas públicas que nos mencionabas? Yo creo que el banco tiene un rol fundamental porque es un socio muy importante de Guatemala y tiene un rol no solo a nivel de diálogo para poder, vamos a decir, promocionar e impulsar políticas públicas que promuevan la incorporación de esa diversidad dentro de un proceso de desarrollo con identidad cultural, pero también a nivel justamente de las inversiones, ¿no? A nivel de los programas, de los proyectos, que esa inversión pueda incorporar las necesidades específicas y adaptadas de las poblaciones en Guatemala, de todas, ¿no? También el banco tiene un rol muy importante en generar conocimiento, generar datos, y toda esa vamos a decir, agenda de conocimiento tiene un rol fundamental para poder informar justamente el diseño de políticas públicas que sean más inclusivas. Hugo, esta diversidad cultural de la que hablamos, ¿lo ves como un obstáculo o como una oportunidad? ¿A qué se refiere el BID cuando habla de desarrollo con identidad? Bueno, yo
realmente lo veo más que todo, no lo veo como un obstáculo, digamos, ¿verdad? Porque la diversidad o digamos la identidad cultural es una de las, digamos, de los elementos que definen lo que es una persona y lo que definen lo que es un pueblo, ¿verdad? Y realmente creo que la evidencia que hay, digamos, indica que cuando se toma en cuenta esta diversidad cultural, se tienen resultados de mayor impacto para el desarrollo. Y vamos a salirnos un poco de América Latina. Un caso que a mí me sorprende mucho es, por ejemplo, Papúa Nueva Guinea. Tiene como 200 idiomas. Y lo interesante es que hay educación en idioma materno en esos 200 idiomas. Y para ellos, o sea, nosotros somos 24, ellos son 200 y no ha sido un reto. Entonces, realmente es como, tiene que ver mucho con el esfuerzo y la voluntad que se tenga para incorporar esa diversidad en las intervenciones de desarrollo. Y creo que es mucho más efectivo. Y cuando uno va viendo los diferentes, como diríamos, sectores que llamaríamos en el banco, si es un programa de recursos naturales, ¿verdad? Un programa de agricultura, por ejemplo. En el caso de Guatemala tenemos que considerar que hay una riqueza en, por ejemplo, plantas nativas. Hay más de 48 plantas nativas de origen prehispánico con alto valor nutritivo, que eso es como un activo y algo que debería de ser incorporado en programas de agricultura o de seguridad alimentaria. Además, porque estas plantas son como más resilientes al cambio climático, ¿verdad? Y lo que muchos años se estuvo promoviendo, digamos, es más bien lo opuesto, es introducir especies foráneas. Y claro, eso no era recibido muy bien porque era ajeno y además por las condiciones climáticas no era, como que no se podía adaptar de la misma manera que las plantas nativas. Eso para poner un ejemplo. Entonces, y si nos vamos así en la salud, en la educación, en otros ámbitos vamos encontrando esos elementos, ¿verdad? Algún concepto que a mí me gusta mucho que promueve el BID es el concepto del desarrollo con identidad, porque creo que eso conecta, por un lado, el desarrollo, que es lo que el banco promueve, pero al mismo tiempo con la identidad, que son conceptos que quizá podrían verse como contrapuestos, pero en realidad son compatibles o pueden ser compatibles. Verá cómo eso se puede articular y eso aplica para muchos de los ámbitos realmente. Inés, ¿cuál debería ser el rol del sector privado para aprovechar al máximo esta diversidad cultural maravillosa que tiene Guatemala? Yo creo que el sector privado tiene una gran oportunidad ahí en términos de inversiones específicas. Mencioné algunas: turismo, bioeconomía. Creo que todavía hay grandes oportunidades para explorar más esto, o sea, generando más infraestructura en el interior, por ejemplo, que en ese momento están realizando. Creo que falta todavía esa parte de un poco de concientización y de ver que es un buen negocio. Hugo, ¿y cómo crees que perciben estas comunidades indígenas el trabajo que nosotros hacemos por ellos desde el BID? Bueno, creo que en primera instancia, sobre todo para las comunidades indígenas y rurales, quizá no tengan muy presente que a veces el banco es el que está apoyando, trabajando con el gobierno. Entonces, eso a veces es algo que hay que explicar también cuando tenemos la interacción en una comunidad. Explicarles qué es el banco, cómo funciona y cómo trabaja. Que no es como que trabajemos directamente con la comunidad, sino que es a través del gobierno, a través de un ministerio. Y eso sí hay que explicarlo. Y creo que eso es como el primer paso y por lo general, o sea, siempre hay una apertura, digamos, a que hay que mejorar las condiciones de vida, o sea, en una comunidad todos están de acuerdo que se quiere mejor educación, mejor salud, se quiere vivir más, se quiere mejores condiciones de vida. Algo que
caracteriza, digamos, a los pueblos mayas y que, digamos, que en algunos pueblos indígenas de la región puede ser diferente, es que los pueblos mayas tienen una vocación al mercado, o sea, una economía del intercambio, en donde cuando uno analiza el vocabulario de los idiomas mayas hay conceptos económicos, ¿verdad? Existe el mercado, ¿verdad?, que es el caipal, existe el concepto del dinero, que es pac, existe el concepto del rendimiento o tasa de interés, que es urralpac, que es el hijo del dinero, por ejemplo. O sea, es una cultura compatible con el mercado, algo que en algunos casos no, en algunos pueblos de otros pueblos de la región no es así. Entonces eso creo que es importante reconocerlo y potenciar esa vocación. Y lo que sucede es que están como muy con mucha limitación para acceder al capital físico, al capital financiero, al capital humano, ¿verdad? Porque, por ejemplo, baja cobertura de salud o de educación. Pero es un pueblo que está orientado al mercado, es compatible con, entonces eso es importante, ¿verdad? Y cuando hay oportunidades para las comunidades de aprovechar eso, es increíble lo que se puede lograr, o sea, destacan bastante cuando tienen esas oportunidades. Algo que me sorprende visitando las tienditas del centro de la ciudad de Guatemala, que son hermosas, es esa creatividad, el talento que tienen los artistas, los artesanos, los diseñadores de los pueblos indígenas de este país. Inés, ¿qué tan importante es el aporte de las industrias creativas a la economía del país? ¿Cómo manejan sus negocios estos empresarios indígenas? Sí, algo que quisiera destacar es que, o sea, las comunidades mayas, los pueblos mayas, son muy emprendedores. He podido recorrer el país y he visto esa fuerza, he conocido muchos empresarios indígenas dentro de la red de empresarios indígenas y de la Escuela Maya de Negocios. Empresarios donde están produciendo y exportando con contratos grandes con grandes corporaciones internacionales. Y lo interesante, vamos a decir, de la forma también como trabajan, es que con esa cosmovisión que tiene particular, o sea, también los negocios se estructuran de una manera que permite que los distintos actores, y en este caso empresarios y empleados, también puedan adaptar esas actividades a la necesidad de organización de la vida cotidiana. Por ejemplo, negocios donde participan mujeres, como por ejemplo la fabricación de tejidos o de pulseras, para dar un ejemplo de un empresario que he conocido, Maya Hand, ¿sí?, que exporta al exterior. Ellos organizan la producción tomando en consideración el tiempo que sus empleadas puedan dedicar, que pueda combinar con las necesidades también de atender las tareas del hogar, el cuidado de los niños. Entonces eso también es un modelo muy interesante, muy inclusivo, muy innovador de forma de operar y claramente muy rentable. Hugo, ¿hay algo que no estemos entendiendo sobre estas comunidades indígenas que nos permitan ser más inclusivos, más empáticos y sobre todo que nos ayude a diseñar mejores productos para su beneficio? Bueno, yo creo que siempre hay como oportunidad de aprender más, ¿verdad?, de ellos. Creo que, digamos, la clave es mantener ese diálogo con las comunidades. No es algo que solo se deba hacer al inicio de un proyecto, sino que es durante. Pero sobre todo creo que el reto es cómo podemos convencer a nuestro cliente o nuestra contraparte de que eso es importante, ¿verdad? Creo que en el banco hay compromiso de que eso es importante, pero hay un reto por el lado de las contrapartes, de que también se aumenten los esfuerzos para mejorar la provisión de servicios de una manera culturalmente pertinente. Creo que ese es uno de los desafíos que sigue
que sigue habiendo, y generar evidencia también, porque sí hay que reconocer que hay como limitada evidencia en algunos campos que no nos permiten, digamos, convencer de mejor manera a nuestra contraparte de que, por ejemplo, el desarrollo intercultural es efectivo, de que funciona. Hace falta como más evidencia para poder, digamos, motivar, digamos, a la contraparte o convencer de que ese tipo de intervenciones son importantes. Inés, dentro de la cartera de productos que te encontraste al llegar al BID en Guatemala, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Hay muchos proyectos, ¿no?, en la cartera muy interesantes. Yo creo que un sector donde estamos teniendo un impacto bastante fuerte es en el sector educativo. Hemos trabajado mucho con la ampliación de la oferta de calidad, escuelas, sobre todo en zonas rurales, pero dentro, vamos a decir así, de esa oferta, de esas nuevas clases, de esas nuevas aulas, incorporamos también tecnologías que permiten, aún en zonas donde no hay conectividad, poder generar una especie de intranet dentro de las escuelas y que esos estudiantes tengan acceso a un acervo de conocimiento mucho más amplio. Sí, y eso también lo tenemos con lenguas indígenas. Entonces, las distintas lenguas mayas, estamos formando personal de salud también para poder ser más efectivo en lenguas mayas, porque muchas veces lo que pasa es que maestros y maestras que están trabajando en esas zonas rurales no vienen de esa cultura maya, entonces no manejan las lenguas. Hablemos de educación. ¿Qué sucede en el día a día de las comunidades indígenas frente a estos retos de diversidad, de interculturalidad que mencionaba Inés? ¿Con qué herramientas, con qué métodos cuentan y qué falta? ¿Qué te preocupa, Hugo? En el caso de Guatemala se tiene un buen punto de partida, en el sentido que hay, como decía en otro momento, hay dentro del Ministerio de Educación un viceministerio de Educación Bilingüe, una dirección de educación bilingüe, hay una ley de educación bilingüe, hay un programa de formación de docentes también. Digamos que tenemos ese punto de partida que a lo mejor otros países no tienen, y eso creo que es importante. Eso es un avance, ¿verdad? Que el solo hecho de tener este andamiaje. Sin embargo, hay un desafío en la implementación. Por ejemplo, no se están formando los suficientes docentes en educación bilingüe. No se están asignando necesariamente a las zonas donde se deberían estar asignando. Otro desafío es que faltan muchas herramientas para la mejor enseñanza de la educación bilingüe. Y les voy a poner un par de ejemplos. Uno, en algunos idiomas mayas, sobre todo los minoritarios, puede ser el Chu, puede ser el Pocomam, estamos hablando de 20,000 o menos de 20,000 hablantes, o sea, los Mopán, Itza. Lo que sucede en esos casos es de que no, digamos, los docentes no tienen como un corpus lingüístico básico de cuál es el vocabulario que deberían estar enseñando para estudiantes de primero primaria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, justamente estamos trabajando con el Ministerio, se elaboró un corpus lingüístico para los 4 idiomas más pequeños, para que sea una herramienta pedagógica también que les sirva al docente decir, bueno, mi meta debería ser que los niños o niñas en primaria, en primero, deberían de manejar este léxico. Y el otro es, hay una heterogeneidad de métodos de enseñanza de la educación bilingüe. Entonces, se está trabajando con ellos para como estandarizar. Se ha elaborado una guía para enseñanza del idioma maya como L1, o sea, como idioma materno, y como L2 en el caso de estudiantes que lamentablemente ya no se les enseñó su idioma maya, que ese es un caso muy particular también que quiero mencionar. Una pérdida muy marcada en los idiomas mayas en algunos de los pueblos, sobre todo los más pequeños. Estamos encontrando que cada vez más solo son los mayores los que hablan el idioma, ya no lo están enseñando a los jóvenes y a niños,
Entonces por ejemplo, menos del 30% o del 25% de niños o niñas entre, digamos, 7 a 12 años que hablan el idioma. Esa es una tendencia preocupante, me parece a mí, para la diversidad cultural. Y entonces se está tratando de desarrollar las herramientas que permitan revitalizar esos idiomas, revitalizar esa enseñanza. También aprovechando la tecnología, porque creo que aquí es muy importante, es clave el rol que juega la tecnología en esto, porque vemos que los adolescentes y niños son los que más se enganchan con la tecnología, ¿verdad? Con, digamos, todas las aplicaciones que hay. Entonces, creo que la tecnología puede ofrecer una gran oportunidad para revitalizar la cultura en general, pero en particular la revitalización de los idiomas mayas. Entonces, esa es parte de lo que se está haciendo. Se están haciendo documentales de los idiomas mayas en riesgo, digamos, para que pueda estar disponible en YouTube o en otro tipo de herramientas tecnológicas para por lo menos reducir o mitigar esa pérdida que se está observando en unos idiomas más que en otros. BidLab es el laboratorio de innovación del Grupo BID que busca transformar a Latinoamérica y el Caribe precisamente desde su poder creativo. Inés, ¿cuál es el enfoque estratégico que tiene BidLab específicamente aquí en Guatemala para aprovechar al máximo su diversidad cultural? Sí, BidLab en Guatemala tiene un enfoque muy grande en términos de promover inclusión y también sostenibilidad. Entonces, varios de los proyectos van a ser enfocados a apoyar startups que faciliten el acceso al crédito para empresas de pequeños productores liderados por mujeres, pero también liderados por empresarios indígenas. Entonces, venimos trabajando mucho con esto, no solo desde el punto de vista, vamos a decir, más industrial, pero también de productores, de empresarios rurales, ¿no? Que están con producción agrícola. Cuando hablamos de educación, Hugo, corrígeme si no estoy en lo correcto, ¿no? Entiendo que estamos hablando de un nivel primario, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que estos niños mayas lleguen a un nivel terciario, como sucede en cualquier otra cultura? Y para que tengamos sobre todo líderes mayas que los representen. Creo que, digamos, en términos de cobertura en primaria se ha avanzado bastante. Estamos hablando de tasas netas de cobertura de más del 90%. En términos de paridad de género es bastante equiparable también. No se ven diferencias sustanciales. Justamente en la secundaria es donde se ve la gran caída, ¿no? La cobertura baja bastante, sobre todo para niñas y adolescentes indígenas. Baja mucho más. De por sí el promedio de escolaridad, los años de escolar promedio en el país es 6 años, 6.1, 6.2. Para estudiantes indígenas, niñas o adolescentes es mucho más bajo. Estamos hablando de 15%, 20% de edad. O sea, está mucho más bajo. Ahí es donde se hace un cuello de botella. Y ahí creo que es importante, digamos, un programa que recién se ha aprobado. Esperamos que se pueda implementar pronto para ampliar la cobertura de la educación secundaria. Porque ahí es donde está el cuello de botella. Y eso limita el ir a la educación superior y limita también la inserción en el mercado laboral, sobre todo de mujeres indígenas. Pero una vez eso se logra, o sea, si se logra todavía un gran déficit en cobertura de educación superior, por ejemplo, pero cuando eso se logra, se ve que hay oportunidades, realmente hay mucho talento, digamos, el talento creo que está distribuido, digamos, ahí creo que en el talento no hay desigualdad, afortunadamente. El problema es que la desigualdad es en las oportunidades y en oportunidades educativas que sean pertinentes, algo que es básico, que es la enseñanza en el propio idioma, que eso es como un principio universal, diríamos. No se aplica necesariamente en el caso de Guatemala para muchos de los estudiantes indígenas, cuando en realidad esa enseñanza, digamos, es más efectiva, ¿verdad? Se ha visto que cuando estudiantes indígenas reciben educación en su propio idioma, reducen las tasas de repitencia, reducen las tasas de deserción, ¿verdad? O sea, lo que se llama la eficiencia interna, digamos, y eso tiene un costo, entonces reduce los costos para el sistema. Y al contrario, cuando es en modalidad, digamos, convencional o solo en castellano, repiten más, desertan más y eso tiene un costo, por supuesto, ¿verdad? Para el sistema. Entonces, es algo que es, digamos, un reto que hay que seguir
trabajando. La cobertura en primaria, por ejemplo, educación bilingüe es más o menos 15%, es bastante bajo, digamos. Entonces el reto es ampliarlo en primaria, ¿verdad? Porque creo que es gradual, y luego ojalá en secundaria eso se vaya logrando y bueno, para tener más profesionales indígenas que puedan potenciar su aporte al desarrollo de este país. Se ha visto que cuando existen esas oportunidades pueden hacer esa contribución al país. Inés, en tu rol de representante del BID en este país, desde lo estratégico, ¿cómo incorporás esta diversidad cultural para mejorar vidas en Guatemala? Bueno, yo creo que no hay como mejorar vidas en Guatemala si no hay inclusión. Y eso tiene que quedar muy claro y muy presente en la agenda pública, ¿sí? Entonces ahí nosotros como un socio estratégico de Guatemala tenemos un rol muy importante en ese diálogo, pero también aportando desde el punto de vista de generar conocimiento, acompañando las autoridades sectoriales también para poder ir fortaleciéndose y generando esa institucionalidad que permita a que no solo nuestras inversiones, ¿no?, de los proyectos que financiamos, pero también las inversiones que hace el país, el presupuesto que se aprueba todos los años, que esa inversión pueda llegar a todos los rincones de Guatemala e incluir toda la población, ¿sí?, incorporando justamente esa diversidad y esa identidad cultural. Entonces, creo que nuestro rol es clave en eso. Muy interesante entender esto. Hugo, ¿y hasta dónde crees que aquí podría estar la clave para reducir la pobreza? ¿Cómo se entiende que un país como como Guatemala, que tiene una macroeconomía perfecta, que sería la envidia de muchos países de la región, que tiene tan baja inflación, con tan bajo gasto fiscal? ¿Qué está pasando? ¿Por qué con estos indicadores Guatemala no logra reducir la pobreza? Gracias por señalar ese punto, porque realmente es como un poco contradictorio. Podríamos decir que tenemos esta riqueza cultural muy valiosa de origen prehispánico. Hay, digamos, riqueza en términos del arte, de la música, de los conocimientos sobre el manejo de recursos naturales. Bueno, recordemos, los mayas fueron grandes matemáticos, grandes arquitectos, ¿no? O sea, eso es impresionante lo que habían logrado. Pero eso, digamos, se limitaron ese potencial a lo largo de la historia, y creo que hay que reconocer que hay una inequidad en el gasto público. Es muy marcado, no solo se ve en los números, sino que se ve también, digamos, cuando uno sale al interior, ve que hay menos cobertura de centros de salud, de escuelas, de cobertura de electrificación, de conectividad. O sea, hay una inequidad que hay que abordar, y también el tema del promover el desarrollo económico. Si se mejora la infraestructura física, digamos, y a eso a la par educación, acceso a mercados, a financiamiento, se puede hacer una gran diferencia, y creo que hay que pensar como fuera de la caja, digamos, y ahí creo que hay un vínculo con el sector privado. Yo creo que hay que acercar esos mundos, sector privado convencional y comunidades, y pensar en esquemas de colaboración en el cual hayan beneficios compartidos, en que haya gana-gana, digamos. Realmente hay un potencial ahí muy grande que no se está aprovechando, que no se está haciendo las inversiones necesarias, y que se podía tener muchos mejores resultados si eso fuera aprovechado, si hubiera más inversión en capital físico, humano, etcétera. Y eso, pues, en conjunto con el sector privado también, vamos, cómo combinar o cómo articular esos dos lados, que eso creo que es posible, digamos, en un país como Guatemala, y es necesario. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Inés, Hugo, por recibirnos en Guatemala. Es mucho lo que tenemos que aprender, y bueno, dejamos a nuestra audiencia pensando. Y para quienes nos están escuchando hoy, bueno, para entender mejor de qué estamos hablando, los invitamos a visitar Guatemala, un país mágico, maravilloso y sobre todo diverso. Gracias por escuchar Radio BID, un podcast especialmente diseñado
para el tour virtual del Banco Interamericano de Desarrollo.